Después de cenar, mientras los gemelos destrozaban el papel de regalo y el hijo de alguien tiraba un vaso de ginger ale, saqué el móvil del bolsillo con cuidado y revisé la app del banco. No me esperaba una sorpresa, ya había pagado el jamón y la mitad de la decoración. Pero lo que vi me dejó la mano paralizada. $12,870. Cobrados esa mañana. Múltiples compras en grandes almacenes, jugueterías y un servicio de envoltura de regalos que jamás había usado. Observé el desglose como si fuera a cambiar. No cambió. Levanté la vista de mi teléfono y pregunté en voz baja pero clara, ¿quién usó mi tarjeta? Al otro lado de la mesa, mi padre, Frank, removía el vino en su copa, sin siquiera parecer sorprendido. «Hemos votado», dijo, tranquilo, despreocupado, como si le hubiera preguntado si el relleno estaba seco. Sentada a su lado, mi madre, Linda, mantenía los ojos fijos en su plato. «Pensamos», continuó Frank, «ya que tú no tienes hijos y todos los demás sí, tenía sentido que te encargaras de los regalos este año». Al fondo, mi hermana Mónica ni siquiera pestañeó. Simplemente bebió un sorbo de vino mientras sus 3 hijos abrían cajas de iPads, las mismas que ahora me daba cuenta de que había pagado sin darme cuenta. En la sala, se oyeron encogimientos de hombros, miradas de culpa y silencio. Mi prima Megan pareció querer decir algo, pero no lo hizo. Me aclaré la garganta. «Usaste mi tarjeta de emergencia sin preguntar. Era para mamá, para emergencias, no para casas de ensueño de Barbie ni rifles Nerf. Siempre dices que no te importa ayudar». Linda murmuró, apenas audible. «¿Ayudando?» Me reí una vez. Ayudar es cuando alguien lo pide. Esto fue coordinado. Esto fue un robo. Frank se encogió de hombros. «Es solo dinero, Catherine. Tienes más que todos nosotros. ¿Para qué armar un alboroto?» Observé la mesa. 12 personas. La mitad no me había hablado en todo el año, a menos que fuera para pedirme un favor o un préstamo. Y ahora, habían decidido que yo era un Papá Noel con sueldo. «Eres increíble», dije poniéndome de pie. «Siéntate», espetó Mónica. «No les arruines la noche a los niños». «No te preocupes», dije, buscando el teléfono en el bolsillo del abrigo. «No voy a arruinar el ambiente». Frank arqueó una ceja. «¿Qué significa eso?» Lo miré a los ojos. «Significa que te va a encantar lo que viene después». Se rió. Se rió de verdad, como si hubiera faroleado y perdido. Al día siguiente no se rió. «No te despiertas un día y te das cuenta de que tu familia te ve como una billetera. Sucede lenta y silenciosamente, como el agua que se filtra bajo las tablas del suelo. No notas la podredumbre hasta que se te caen los pies. Todo empezó después de mi divorcio. Tenía 42 años, recién me había quedado solo y, por primera vez en mi vida, tenía un trabajo estable. Había conseguido un puesto administrativo en un hospital. Nada glamuroso, pero pagaban puntualmente, tenían beneficios y no me quitaban el sueño. No tenía hijos. Nadie me necesitaba en casa. Creo que fue entonces cuando empezó todo. Al principio, lo presenté como un gesto de amabilidad. Mónica estaba entre trabajos y necesitaba ayuda con los útiles escolares. El coche de Megan se averió el día antes de una entrevista. Mi primo Greg tenía una endodoncia y no tenía seguro dental. Le envié dinero, siempre con una notita. «Espero que esto te sirva». No hace falta devolver el dinero. Nunca lo hicieron. Luego creció. Ortodoncia para el hijo mayor de Mónica. Comisiones de Sopifi para el trabajo extra de Megan. Un negocio de bombas de baño que dirigió durante 6 semanas antes de abandonarlo. Comestibles, alquiler, facturas del veterinario. Cuando al tío Greg le dio un brote de vesícula, pagué la factura completa de urgencias. Nadie me preguntó si podía pagarla. Lo supusieron. Y se lo permití. Porque en aquel entonces, me decía a mí misma que esto era lo que hacían las familias. Nos presentábamos. Nos apoyábamos. Nos facilitábamos las cosas mutuamente. Pero con el tiempo, algo cambió. Dejaron de dar las gracias. Dejaron de contactar entre solicitudes. Me convertí en el contacto de emergencia para el traslado nocturno, la niñera que nunca era invitada a los cumpleaños. Una Nochebuena, tuve gripe, fiebre y escalofríos, de esas que hacen girar los azulejos del baño. Le escribí a mamá diciéndole que no podía ir. Me respondió, «Vale, pero,
¿Puedes enviar regalos? Los niños cuentan contigo. Recuerdo estar sentado en el suelo frío, envuelto en una manta, y pensar, así que esto es lo que soy para ellos. Un sistema de reparto con cuenta bancaria. Pero lo que realmente lo rompió todo llegó al día siguiente. Mónica publicó una foto de los regalos de su árbol estaban apilados, con una leyenda que decía, lo hacemos todo por los niños. Hazlo todo. No me habían invitado. Ni siquiera me habían dado las gracias. No dije nada. Solo miré la foto, luego mi teléfono, y pensé, ya ni siquiera fingen incluirme. Solo esperan que aparezca como crédito. 3 meses antes de Navidad, llevé a la pequeña de Mónica, Lily, a la librería. Tiene 6 años, una mirada vivaz y siempre dibuja en servilletas y recibos. Ese día, le dije que podía elegir lo que quisiera. Sin reglas, sin matemáticas, solo lo que la hiciera sonreír. $50 después, nos fuimos con 2 libros de cuentos de tapa dura, un set de acuarelas para principiantes y un perezoso de peluche del tamaño de un perrito. Le puso el nombre de Slampy antes de llegar al estacionamiento. Me tomó de la mano durante todo el camino a casa. Al volver a casa de Mónica, ayudé a Lily a desabrocharse el cinturón, le di la bolsa y le besé el pelo. Mónica abrió la puerta, miró dentro de la bolsa y dijo secamente, ¿qué es todo esto? Ella los eligió, dije, sin dejar de sonreír. Fue un lujo. Mónica frunció el ceño. La estás malcriando. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque no esperaba ese tono. Son solo unos libros y un peluche. Se cruzó de brazos. ¿Crees que ser la tía divertida significa darle todo lo que quiere? Antes de que pudiera responder, agregó, tal vez gaste menos en juguetes y más en una personalidad. Las palabras no me llegaron de inmediato. Me quedé allí, parpadeando. Había renunciado a mi sábado, había conducido por toda la ciudad, había esperado mientras Lily se debatía entre bolígrafos con brillantina y libros de pegatinas, y ahora esto. No dije nada, solo asentí una vez, di un paso atrás y miré cómo se cerraba la puerta. No era solo el insulto. Era el hecho de que no había ni un atisbo de culpa en su rostro. Como si la amabilidad fuera una moneda que no valorara a menos que viniera con control. Esa noche, me quedé en el coche más tiempo del necesario. El recibo del perezoso seguía en mi bolso. Pensé en devolverlo, pero Lily ya le había puesto nombre, y Mónica ya me había puesto nombre a mí, Aguafiestas. Débil. Algo que le haría poner los ojos en blanco. El chat grupal empezó a sonar a principios de noviembre. Como todos los años. ¿Quién organiza? ¿Quién cocina? ¿Quién prepara los regalos para qué niños? Leí los mensajes, pero no respondí enseguida. Sabía a qué se referían. Para la segunda semana, Mónica finalmente preguntó, «¿Ya te va bien con la organización, verdad? ¿Quieres llevar regalos otra vez este año?» Le respondí, «Solo si acordamos de antemano quién pagará». El mensaje quedó ahí, leído por todos. Nadie respondió, ni siquiera un pulgar hacia arriba. Durante 3 semanas, el hilo estuvo en silencio. Pensé que tal vez, solo tal vez, habían captado la indirecta. Me equivoqué. El primer cargo se produjo el lunes antes de Navidad, una juguetería a 2 estados de distancia. Luego otro, y otro más, grandes almacenes, cadenas de electrónica, un servicio de regalos con entrega el mismo día. Todo perfectamente detallado en mi app bancaria. Nada autorizado. No fue hasta que llegué al final que reconocí el número de la tarjeta. No era el de siempre, sino el de repuesto que le había dado a mamá hacía casi 8 años. En aquel entonces, era para emergencias, medicamentos, comida, gasolina si el coche se calaba. Había prometido mantenerlo a salvo. Al parecer, había conservado más de un número. En el extracto aparecían 5 direcciones de envío diferentes. Ninguna de ellas era suya. Megan, Mónica, tía Elaine, alguien incluso envió un castillo inflable gigante al patio trasero de una prima en Indiana. No se habían olvidado de preguntarme. Habían planeado no hacerlo. Y ahora lo puedo ver, toda la operación. Cadenas de texto silenciosas a mis espaldas. Prueba este número. Creo que todavía funciona. Las compras se dividieron para que no se activaran alertas. Usando una tarjeta que no había tocado en años porque sabían que no la vería de inmediato. No fue solo falta de respeto.
Fue coordinación. Y lo que más me dio escalofríos no fue lo que compraron. Estaban tan seguros de que nunca me opondría. Esa noche no dormí. No por culpa. Aún no estaba ahí. Pero yo tampoco estaba enojado. No es el tipo de ira que arde y se desvanece. Lo que sentí fue más frío, más firme, como si la claridad se instalara en mis huesos. Me quedé allí acostado en la oscuridad, reproduciendo cada escena en mi cabeza. La risa, el encogimiento de hombros, Mónica diciendo, sobrevivirás. Papá. Lo llamaban voto, como si mi dinero fuera un recurso familiar. Como si no tener hijos me convirtiera en propiedad pública. Al amanecer, la vacilación se había disipado como un veneno. Si querían tratar esto como democracia, pues bien. A votar. Abrí mi portátil. Asunto: cambios en las contribuciones navideñas. Cuerpo: con efecto inmediato, dejo de apoyar económicamente a mi familia extendida. Esto incluye, entre otros, regalos de Navidad, regalos de cumpleaños, para menores o adultos, contribuciones para la matrícula escolar, ayudas para hipotecas, inyecciones de emergencia, rescates para facturas veterinarias, reparaciones de autos o suscripciones de streaming. Si ya gastaste dinero con mis tarjetas, te espera una devolución del cargo. Si guardaste o compartiste mi información sin mi consentimiento, te contactaremos legalmente. ¿Votaste? Te devuelvo el voto. ¡Feliz Navidad! La que no tiene hijos. Lo leí 3 veces, no para editarlo, solo para sentirlo. Luego presione enviar. Un mensaje enviado a todos los números del hilo familiar: Mónica, Megan, tía Elaine, tío Greg, incluso a mi madre. A todos los que me sonreían mientras aceptaban lo que nunca les ofrecí. Luego apagué el teléfono. Tardé 7 horas y 16 minutos en volver a encenderlo. Las notificaciones casi me rompieron la pantalla. 53 llamadas perdidas, docenas de mensajes de voz, mensajes que iban desde la estupefacción hasta los gritos. Mi primo me amenazó con demandarme por daño emocional. Mi madre dijo que estaba desconsolada. Papá me dejó 12 mensajes. El último, una sola frase: por favor, por el amor de Dios, no hagas esto. Pero ya estaba hecho. Las devoluciones de cargos estaban en marcha. La tarjeta de respaldo estaba congelada. El tren navideño que habían enganchado a mi nombre descarriló. Y por primera vez en años, no me sentí como el que se quedó atrás. Me sentí como el que salió. Mónica apareció la noche siguiente. Sin previo aviso, sin llamar, solo el sonido de su motor en la entrada y su llamada a la puerta, brusca pero irregular. Cuando abrí, ya estaba llorando. No esperó la invitación para entrar. Simplemente cruzó el umbral como si nada hubiera pasado y dijo: no pretendíamos que fuera así. Su rímel estaba corrido. Su voz era suave. Parecía agotada. O tal vez simplemente sabía que Luke le quedaba mejor. No dije nada. Ella siguió. Estábamos abrumados, Kat. Todos estaban al límite, y tú siempre eres tan buena gestionando las cosas. Creo que olvidamos que también eres humana. Eso casi hizo estallar algo, porque una parte de mí, la parte que odio, todavía quería que lo dijera en serio. Nunca quise que te sintieras utilizada, añadió. Ninguna de nosotras lo quería. Me abrazó antes de que pudiera protestar. Un apretón rápido y torpe de hombro contra hombro. Lo dejé pasar. No porque la perdonara, no lo hice, sino porque una parte de mí aún esperaba que alguien finalmente dijera: lo sentimos. Nos equivocamos. Se fue 30 minutos después. Preparé té y me senté junto a la ventana, intentando decidir si había sido real. 1 hora después, recibí una alerta de mi banco. Alguien intentaba restablecer el acceso a mi cuenta en línea. Me quedé paralizado. Entonces revisé el ID del dispositivo. Era el de Mónica. La reconciliación fue un guión. El abrazo, un detalle. Las lágrimas, moneda de cambio. No. Había venido a disculparse. Había venido a probar la cerradura. Llamé al banco, cambié todas las contraseñas, congelé la última tarjeta de respaldo restante y marqué el intento como fraude. Y luego me quedé muy quieto en mi cocina, el té se enfrió y dejé que el último hilo se rompiera. No querían recuperarme. Querían lo que tenía. 3 días después, se juntaron. Mi madre, Linda, con el mismo abrigo beige que tenía desde mi adolescencia. Mi padre, Frank,
con la mandíbula apretada como si masticara las palabras antes de pronunciarlas. Y Mónica, con los brazos cruzados y la boca torcida como si hubiera mordido algo agrio, decidió que yo era el sabor. Estaban esperando en mi porche cuando entré en la entrada. Me quedé sentado en el coche un momento, dejando que el motor funcionara antes de apagarlo. No me sorprendió. Solo estaba cansado. Abrí la puerta. Di lo que viniste a decir. Linda intervino primero. No pretendíamos que pasara así. No respondí. Pensamos, continuó, que no te importaría ayudar. Siempre has sido con quien podíamos contar. No preguntaste, dije. No deberíamos haber tenido que hacerlo. Mónica espetó. Somos familia. Hacemos lo que hay que hacer. La miré. ¿Quieres decir que hago lo que hay que hacer? Frank levantó la mano, como si estuviera calmando una reunión. Esto ya ha ido demasiado lejos. Las devoluciones de cargos están causando caos. Simplemente revístanlas. Sigamos adelante. Casi me río. ¿Quieres que finja que nada de esto pasó? Frunció el ceño. Piensa en cómo se ve esto. Dirán que le diste la espalda a tu familia por unos cuantos regalos. No, dije. Dirán que por fin he cobrado coraje. Mónica puso los ojos en blanco. Te comportas como si te hubiéramos vaciado todos tus ahorros. Ganas un dineral, Catherine. Sobrevivirás. Y eso, dije, acercándome, es exactamente la razón por la que esto termina ahora. Ellos no hablaron. Me tratas como si fuera tu billetera con una cacerola. Aparezco, pago, limpio y luego desaparezco hasta la siguiente crisis. La voz de Linda se quebró. Solo queríamos darles a los niños una buena Navidad, así que me robaste. Frank dio un paso adelante. Basta. Deshazlo ya. Lo miré con calma y mesura. No. Parpadeó como si no esperara esa palabra de mí. Ya terminé, dije. Ya bloqueé tus números y este fin de semana me mudo a otro estado, sola. El silencio que siguió fue el sonido más honesto que había escuchado de ellos en años. Abrí la puerta tras de mí. Sal de mi porche. Las primeras 48 horas transcurrieron en silencio. Sin llamadas, sin mensajes, sin la culpa envuelta en preocupación. Desperté sin nada. Y por primera vez en más de una década, no me preparé antes de mirar mi teléfono. Preparé café y me senté en el suelo junto a unas cajas a medio empacar. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas desnudas, cálida e indiferente. Nadie me necesitaba. Nadie esperaba nada. Fue hermoso. Fui a la tienda y compré una cortina de ducha nueva. Elegí una que me gustara, no una que combinara con las toallas que guardaba para quienes nunca se quedaban. Elegí los alimentos en función de mis antojos, no de la cantidad de personas. Recordé lo que se sentía ir de compras sin planificar las necesidades de los demás. Esa noche, puse mi teléfono en modo no molestar. No porque estuviera evitando a nadie, sino porque por fin sabía que nadie llamaría a la puerta. La quietud no estaba vacía. No era hueca ni triste. Era mía. Y me di cuenta de que había pasado años rodeada de ruido, pedidos, demandas, expectativas, todo disfrazado de conexión, todo gritando por encima de la única cosa que había ignorado, yo misma. No solo me habían robado el dinero. Habían llenado cada rincón tranquilo hasta que olvidé lo que significaba estar solo sin ser utilizado. Ahora lo recordé. Y no iba a volver atrás. El mensaje llegó tarde un martes. Solo un número que no reconocí. Sin saludo, sin emojis, solo una breve frase que me hizo sentarme con más firmeza. «Está fuera. Nos vamos a divorciar. Quería que lo supieras». Era Aaron, la cuñada de Megan. Tranquilo, educado, siempre en un segundo plano durante las fiestas, sirviendo café o cortando pastel, sin interrumpir a nadie. Ella lo había visto todo y había permanecido en silencio hasta ahora. Hablamos al día siguiente. Ella me dijo que la espiral había empeorado, había perdido su trabajo y se habían agotado sus ahorros. Aaron descubrió que ella todavía estaba intentando acceder a mis antiguos datos bancarios incluso después de ser atrapada. «No te creí antes», dijo. «Ahora lo hago». No dije mucho, solo escuché. Y luego dijo, «Fuiste el único que realmente ayudó. No con dinero, sino con la verdad». Esa parte me golpeó más fuerte de lo esperado, porque durante mucho tiempo me dije a mí misma que irme era egoísta,
que elegirme a mí misma significaba abandonar a otros. Pero tal vez, solo tal vez, alguien más había estado esperando para ver si era posible sobrevivir. A veces no te marchas sin más. Dejas la puerta abierta. Entonces, cuando alguien más encuentra su coraje, sabe cuál es el camino a seguir. Me moví. Nuevo estado, nuevo apartamento, sin familiares a 400 millas. Adopté un perro mestizo tranquilo, de orejas suaves y ojos cautelosos. La llamé Equilibrio. Comencé la terapia. Cuando le conté a mi terapeuta toda la historia, no se inmutó, simplemente asintió y dijo: «Te condicionaron a creer que el amor se gana con sacrificio», y así fue. No me preguntaron si era feliz, solo si era útil. Ahora hago las compras sin culpa. Cocino comidas reales solo para mí. Salgo a caminar largas distancias con balance y dejo mi teléfono en silencio, no porque me esté escondiendo, sino porque soy libre. A veces recibo mensajes de texto de números nuevos. A veces, mensajes de voz disfrazados de disculpas. No escucho. Cambié el nombre del antiguo chat grupal familiar antes de irme. Esta tarjeta se ha cerrado permanentemente. Luego presioné salir del chat. No me perdieron. Perdieron el acceso. Sé lo que estarás pensando. Quizás te hayan llamado egoísta por establecer un límite. Quizás te hayan dicho que la familia ayuda a la familia, justo después de que se aprovecharon de tu silencio. O tal vez, como yo, eras tú el que siempre aparecía, con la cuenta, con la cazuela, con el viaje al aeropuerto, y nadie te preguntaba nunca cómo volvías a casa. Nos enseñan que amar significa dar. Pero nadie te advierte lo que pasa cuando das tanto que desapareces. Así que, si todavía estás escuchando, no porque tengas curiosidad, sino porque algo en esta historia te resultó demasiado familiar, quiero decir esto. No tienes frío por alejarte. No eres cruel por decir basta. No estás roto solo porque finalmente te elegiste a ti mismo. Dirán que has cambiado. Quizás lo hiciste. Pero a veces, el cambio es la primera cosa honesta que has hecho en años. Entonces, dime, ¿alguna vez has sido tú quien dio hasta que no quedó nada de ti excepto tu nombre en la tarjeta del grupo? No tienes que explicarlo. Simplemente deja un punto. Sabré lo que significa. Y quizás alguien más lo hará.